dos cosas que se complementan, ¿bien? Vamos a hablar de porcentajes, vamos a hablar de proporciones. Para empezar con el tema de la estadística, es importante que conozcamos que la estadística se parte en dos áreas, ¿sí? La estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿sí? Son dos clasificaciones que tenemos de estadística. Nosotros estamos dentro de la estadística descriptiva. Bien. La estadística descriptiva comprende conocer, o como bien dice su nombre, describir datos a través de las fuentes primarias. Bien. ¿Qué quiere decir? Que la estadística descriptiva recolecta información, a ver, está mal escrito, recolecta, vamos a decir, ordena, analiza y decide. Bien. Les voy a activar ahí la cámara. Ya, muy bien. Ok, la estadística descriptiva recolecta, ordena, analiza y decide. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a partir de ahora vamos a recolectar la información, vamos a ordenar la información, vamos a analizar la información y vamos a tomar decisiones, porque para ello es la estadística descriptiva, a diferencia de la estadística inferencial. La estadística inferencial toma decisiones a través de datos ya habidos, ya conocidos, ya hecho antes. ¿Qué quiere decir? Que ya hay datos anteriores, que ya se hizo una estadística descriptiva y por la experiencia de esos datos se hace una estadística inferencial. Y eso lo van a ver en la famosa estadística 2 que ustedes... ¿Me escuchan todos? Sí, ingeniera, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. Denme un segundo, voy a abrir el archivo. ¿Qué habrá pasado? Se cayó mi internet. Ya. Voy a compartir mi pantalla. Ya. ¿Todos pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Ya, muy bien. Excelente, vamos a continuar. Solo que había un problema aquí. Recolecta, ordena, procesa y analiza. ¿Ya? Por favor, corrijan eso. Estos 3 puntos de aquí lo hace la estadística descriptiva. Bien. Entonces nosotros, es así como se hace el censo. ¿Ya? Cuando nos hacen el censo, primero recolectan datos, después los ordenan, los procesan y se analizan. Bien. Para hacer esto tenemos 2 tipos de variables. Bien. Voy a anotar aquí variables. Tenemos las cuantitativas, ustedes la conocen, y las cualitativas. Las variables cuantitativas, como bien dice su nombre, se cuantifican, ¿ya? Son contables.
Y las cualitativas son las cualidades. Ahora, seguramente me preguntarán si las cualidades, se puede hacer una estadística de las cualidades. Y sí, cuando ustedes lleguen más adelante a la materia de calidad, les van a decir que vayan a una empresa. En la empresa seguramente o va a hacer productos o van a hacer servicios. Si hacen servicios, sus variables son cualitativas, ¿bien? Si hacen productos, sus variables son cuantitativas porque van a poder cuantificar. Ahí hay muchos problemas, porque dice, ¿cómo puedo yo hacer la estadística de una cualidad? Bien, yo más adelante les doy seguridad. Y la seguridad también se mide a través de las cualidades y se saca estadística, ¿ya? Solo que no llegamos muy lejos con la estadística cuando hablamos de cualidades. Hay cosas que no vamos a poder calcular, pero sí se pueden sacar datos estadísticos. Bien, voy a anotar aquí. Se pueden contar, se puede medir. Una cosa es contar y otra cosa es medir. Por ejemplo, cuando ustedes tienen algún problema con la telefonía, llaman y reclaman a Tigo, a Entel, a Viva, y siempre llama después la operadora y dice, llamamos para hacerle un cuestionario de qué tal ha sido la atención al cliente, ¿no? Ellos tienen sistema de gestión en atención al cliente. Entonces tienen que ver si la persona los califica como bueno, malo, más o menos, ¿no? Y cuando le hacen el cuestionario a ustedes por teléfono, les pregunta, ¿qué tal le pareció la atención? Siendo 10, muy buena y 0, muy malo, ¿no? Entonces nosotros, esa cualidad, porque es una cualidad, el muy bien, el bien es una cualidad, lo volvemos en un valor cuantificable, le damos un valor numérico. Es así como todo lo que es cualidad se puede medir. ¿Por qué? Porque yo le asigno un valor, ¿no? Bueno, bonito, barato, feo, excelente, todo adjetivo le puedo dar un calificativo, un valor calificativo. Y cuando yo le doy un valor calificativo, un valor numérico, lo puedo convertir en cuantificable, ¿sí? Entonces puedo trabajar la estadística. Muy bien. Ahora, ¿y qué vamos a estudiar? Ya sabemos que estudiamos las variables y que las variables pueden ser números y pueden ser cualidades. También en esta materia vamos a hablar de lo que es la muestra y la población. ¿Ya? La muestra y la población no son lo mismo, ¿ya? En estadística se trabaja con ambas partes, ¿bien? Y cuando hablamos de muestra, hablamos de un pedacito de ese todo, ¿bien? Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra población, se nos viene a la cabeza la población de Santa Cruz, ¿no? La población de Bolivia, ¿no? La población universitaria, ¿no? Entonces, todos los que conformamos ese conglomerado somos la población, somos el 100% o el total de esas personas. Y la muestra es un pequeño segmento de esa población, es un pequeño pedazo de esa población. Por ejemplo, ahorita ustedes, ¿cuántos alumnos tengo aquí conectados? Vamos a ver, son 58. Creo que más yo, somos 58. Somos la población de la clase de estadística del grupo Y. Ya. Está bien. Ahora, yo voy a sacar una muestra. Y mi muestra puede ser 10, puede ser 20, dependiendo, ¿no? Entonces, esa es la población. Población es la cantidad total de personas
involucradas en un estudio. ¿Ya? Pero normalmente, fíjense, que cuando hablo de estadística, o bueno, ahora que voy a hablar de estadística, nunca voy a poder recolectar el dato de toda la población porque es mucha la población, ¿sí? No voy a poder recolectar tanta información. Imagínense decir, voy a sacar los datos de cuántos profesionales hay en la población de Santa Cruz, ¿no? Ir a buscar a todos los cruceños, a ver si estudiaron o no estudiaron, es complicado. En otras palabras, es jodido. Entonces, la estadística nos dice que nosotros podemos trabajar con la muestra, ¿sí? Y la muestra es obtener una, como bien dice su nombre, una muestra representativa, ¿ya? Esa muestra representativa es aquella que se saca a través de una fórmula, que no se las voy a dar hoy día, ¿sí? Pero es un grupo que representa a la población. Les voy a dar más adelante esa fórmula, ¿bien? Esa muestra nos va a ayudar a decir, mi población es tanto y mi muestra es tanto. ¿Basado en qué? En una fórmula estadística. ¿Eso se vale, ingeniera? Sí se vale. ¿Eso lo puedo hacer en mi tesis? Sí lo puedo hacer en su tesis, ¿ya? Por ejemplo, yo hace poco hice un estudio del parque industrial y me salió que tenía que censar a 100 empresas y ahí veía como 600, 700 empresas, pero mi fórmula me decía que mi muestra representativa era equivalente a 100 encuestas. Bien, por lo menos no fui a censar las 600, 700 que había que censar, ¿no? Eso es una muestra, es una representación, ¿ya? Y esto se hace cuando hablamos de poblaciones muy grandes. Pero muchas veces, jóvenes, muchas veces, esa población, voy a pintar con amarillo, muchas veces esa población puede ser finita, infinita. Como dice su nombre, puede ser, ¿qué es infinito para empezar? Que no se puede contar. No se puede contar, muy bien. No se puede contar. Infinita entonces sería lo contrario, ¿no? Se puede contar, ¿ya? Y así como hay población finita e infinita, hay fórmula para conocer la muestra finita e infinita, ¿ya? Como les digo hace rato, todavía esta fórmula no se las voy a dar. Más adelante las vamos a ver. Hoy día solamente es teoría. En realidad la estadística es bien práctica, pero si no sabemos los conceptos no puedo avanzar no puedo irme a la parte práctica, ¿ya? Pero para que tengamos en cuenta estos conceptos. ¿Por qué quiero que tengamos en cuenta estos conceptos? Porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es recolección de datos, ¿sí? No les voy a decir finita, infinita, olvídense. Todo lo que vamos a hacer conmigo son muestras y son muestras imaginarias, ¿ya? Cuando ustedes hagan su trabajo, ya no va a ser lo mismo. Algunos van a querer censar y van a pensar en que tienen que hacer sobre una población y se van a acordar que tienen que tomar una muestra y si esa población se puede contar o no se puede contar. Y ahora me preguntarán, ingeniera, ¿y acaso hay población que no se pueda contar? Pues sí, hay población que no se puede contar. Por ejemplo, cuando lleguen a hacer su tesis o su proyecto de grado, seguramente van a querer hacer alguna inversión en algún nuevo producto. Y es ahí donde, digamos, quiero hacer un estudio de mercado. La estadística es una herramienta del estudio de mercado, ¿ya? Quiero hacer un estudio de mercado, quiero conocer cómo se comporta la gente, si me compra o si me va a comprar o quiénes me van a comprar, ¿no? Entonces, y yo quiero vender queso de cabra, ya. ¿Y quién es tu población? ¿Quién te va a comprar el queso de cabra? Pucha, no sé, ¿no? Probablemente sea la gente que tiene entre 20 y 40 años. Entonces uno ya piensa en que su población la desconoce.
A menos que entre al INE y esté el dato exacto y ¡tan! 5 millones, ¿no? Entonces, hay datos de poblaciones infinitas que desconocemos. Y cuando desconocemos ese dato de la población, aplicamos una muestra, infinita, ¿no? Que desconozco cuál es la población, entonces meto y saco esa fórmula y saco una muestra, ¿no? Cuando conozco la población, aplico la muestra finita, ¿bien? Eso lo vamos a ver, como les digo, más adelante. Pero esto, si ustedes no lo saben, se lo van a chocar aquí adelante, en la estadística inferencial. Y ahí el ingeniero nos va a colgar del cuello a todos, ¿ya? Bueno, como les decía, a partir de ahora, nosotros vamos a ver todo lo que es estadística descriptiva y todos los ejemplos que a partir de hoy se van a realizar en esta clase son de variables cuantitativas, ¿ya? Y son de muestra. Entonces lo voy a poner de otro color. Ya muy violeta ya también. Son cuantitativas y son nuestras muestras. ¿Bien? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Nada, están en mute. Ya. Vamos a continuar. ¿Qué hacemos en la estadística descriptiva? Primeramente, me da rabia que se me tapa mi oído y se vuelve a destapar, por eso ando bostezando. ¿Qué pasa en la estadística descriptiva? Primeramente, nosotros recolectamos datos, ¿sí? Fíjense, nosotros ahorita somos 57 en clase. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Denme un segundito, voy a buscar mi pantalla aquí. Y voy a volver aquí. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, me cortan, no hay ningún problema. ¿Han estado pasando clases con el ayudante? Pasamos una clase. Sí. Ya, y cuéntenme, a ver, chismenme, ¿qué pasaron, qué vieron? No han visto nada. Se las ha charlado el ayudante. Vimos tabla de distribución de frecuencia. Ya, bien. Eso es lo que vamos a ver conmigo. Para aclararles una situación, el semestre pasado el ayudante terminó dando la materia por mí, porque entré en problemas de salud, me internaron 2 veces, me están haciendo revolución por aquí. Entonces, si en algún caso, y esperemos que no suceda, porque ya no me quiero enfermar, vamos a continuar conmigo a la par del ayudante, y si en caso extremo volviera a llegar a lo mismo, continúan con Roger, ¿ok? De todos modos, Roger me tiene informada a través del WhatsApp, ¿ya? Bien, así que les voy a pedir paciencia y tolerancia, por favor. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver lo que es tabla de frecuencia, lo que ya vieron con Roger, ¿sí? Y vamos a entrar en esta primera etapa de recolección. Bueno, lo más común que podemos hacer ahorita somos 57. Yo voy a decir que somos 50, ¿ya? Entonces, lo que me interesa mucho con ustedes es que yo sé que no todos tienen computadora, pero cuando vayamos a trabajar a la empresa, todos se hacen computadora y de nada me sirve que les enseñe a hacer con lápiz y papel cuando realmente no nos exige eso. Hoy la empresa nos exige manejo de los paquetes de Excel, del Word, del MS Project, del SPS. ¿Bien? Entonces, voy a procurar de que ustedes, alumnos de ingeniería industrial, se vayan modernizando y vayamos utilizando las herramientas digitales. ¿Bien? No les digo que se escriban un curso de Excel, porque yo hasta el día de hoy no lo he hecho. Lo aprendí todo a las patadas en la empresa.
y a las patadas también en la universidad, pero vamos manejando los paquetes de computadora. Porque cuando llega calidad, no hay quien lo salve allá arriba. Les digo porque la conozco a la señora y andan bregando los chicos con el Excel. Bien, vamos a agarrar una muestra. Digamos, digamos que en el curso somos 50, ahorita 57 conectados. Digamos que somos 50. Y voy a medir una variable. Mi variable va a ser X. Esa variable puede ser X, puede ser A, puede ser Y, puede ser Z, la que ustedes quieran. Yo le voy a poner X, ¿ya? Y mi variable X va a ser igual al número de hermanos de cada uno de los alumnos. ¿Okay? Entonces yo voy a ir, hagamos de cuenta que estamos en un aula, todos sentados, y le pregunto a mi primer estudiante, ¿cuántos hermanos tiene usted, joven? Y me va a decir, en mi casa somos conmigo 3. Ya. Ahí está, voy a pintar. Y esta va a ser X. Ya, mi variable X va a ser, se llama variable porque cambia, ¿ya? Porque varía, de uno a otro varía, ¿ya? Por eso se llama variable. Mi variable en este caso es el número de hermanos. ¿Qué quiere decir? Que es una variable cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa. Cuantitativa, ¿no? Porque la vamos a poder contar, ¿ya? Entonces, bueno, voy preguntando, ¿no? Y me van respondiendo. Voy llenando al azar, ¿ya? Bien, 8 hermanos, se pasó ese. 61. Ya, voy llenando al azar, digamos que voy preguntando en el aula y todos me responden. Ya, terminé de encuestar a todos, ¿ya? Fíjense, hay un orden de encuesta, ¿ya? El encuestado 1, el encuestado 2, el encuestado 3, el encuestado 4 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al 50. En la vida real, todos pensamos que es un chiste lo que les enseñamos en la universidad, pero en la vida real, obviamente estamos ahorita haciendo ciencia ficción con la materia, pero en la vida real sí se enumeran las encuestas, encuesta 1, encuesta 2, encuesta 3, no se olviden que tenemos que demostrar que cumplimos con las muestras, ¿no? La muestra me dice, anda encuesta 20, entonces tengo que mostrar 20 encuestas, y encuesta 1, y encuesta 2, y encuesta 3, ¿ya? Ahora es más fácil porque ahora existe el Google, existe el encuestador de Google y hay 1000 aplicaciones, ¿no? Y ustedes meten las preguntas y entran al Google y ¡pum! Les da la respuesta y olvídense del Excel y se acabó la estadística, ¿no? No necesitamos la materia, dicen, pero sí la necesitamos, ya van a ver por qué. Pero ahora nos ha facilitado mucho el tema virtual, ¿sí? Y de hecho mucha gente ha aprendido estadística, pero ¿cómo salen esos resultados? La idea es cómo salen los resultados, ¿bien? Y eso es lo que tenemos que aprender. Lo siento, pero lo tenemos que aprender. Ya. ¿Qué hicimos ahorita? Quemamos el primer paso, ¿no? Recolectamos. Recolectamos la información. Mi información, pregunta, ¿está ordenada o no está ordenada? Está ordenada. Ya. ¿Quién le lleva la contra a Osinaga? No está ordenada, ya. No está ordenada Osinaga, está desordenada. Les voy a decir por qué. Porque si estuviera ordenada, aquí la estadística nos dice ordenar los datos de menor a mayor, ¿ya? Por eso es que normalmente se los lleva a cantidades, a variables cuantitativas, ¿bien? Entonces, fíjense, yo tengo por acá un 3, un 4, un 5, un 6, un 8, un 1, ¿sí? Está bien, efectivamente, están cuantificadas,
vamos a decir, ese es el adjetivo que vamos a utilizar. Están cuantificadas, están contaditas, son 50. Ordenadas no están. ¿Cuándo van a estar ordenadas? Entonces, las voy a seleccionar, fíjense, selecciono desde la primera hasta la última y aprieto botón derecho. Bueno, mi Excel está en English y le pongo ahí ordenar, ¿no? Ordenar de menor a mayor, dice. Y ordeno. Y me dice, ¿quiere expandir esta selección? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere que las otras celdas también se cambien de acuerdo al nuevo orden? Eso me dice. Yo le digo, sí, ya, listo. Cambió todo. Ven, hasta se cambió la variable, se fue por aquí. Ya no importa, esto lo ajustamos. Lo volvemos arriba. No quiere, che, ¿qué está pasando? Bien, ahora fíjense en la columna de la variable. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Nadie tenía 7 hermanos, se brincaron al 8, ¿ya? Ahora yo puedo decir que mis variables están ordenadas, ¿ya? Necesito ordenarlas de esa forma, porque si no las ordeno de esa forma, no puedo hacer mi tablita de frecuencia, que es lo próximo que vamos a hacer. Bien, hasta ahí he hecho 2 cositas que son súper sencillas. Como expandí el orden, estas también se desajustaron, ¿no? No quiere decir que estén faltando, igual hay 50. Si ustedes miran, estoy agarrando desde el primer valor hasta el último. Y aquí abajito, si ustedes pueden ver mi cursor, ahí, contador, dice ahí, ¿no? Cantidad de celdas seleccionadas, dice en esa aclaración. ¿Qué quiere decir? Que hay 50 celdas que están seleccionadas, por lo tanto hay 50 datos, ¿no? Entonces no se ha perdido nada, simplemente se ha ordenado en función a mi variable, ¿ya? Entonces no se ha perdido nada, simplemente se ha reorganizado. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todos han entendido? ¿Todos vamos bien? Sí, ingeniera, todo se ve bien. Ya. Bien. Ahora vamos a trabajar en la famosa tabla de frecuencia. Ya. Como tengo aquí mi chancho al lado, lo voy a copiar acá. Ahí está. No se asusten si la ven muy grande, mi tablita de frecuencia. Bien. Ahí está. Mi tabla de frecuencia me dice, en primer lugar, me dice, pon tus variables aquí. Voy a cuadricularlo para que vayan viendo. Me dice, en la primera columna se ponen las variables. ¿Qué variables tienes de respuesta? Y yo le voy a decir a mi tabla. Cuando hice mi encuesta, hubieron algunos que me dijeron que eran hijos únicos. ¿Ya? Entonces, me dieron como respuesta 1. Hubieron alumnos que me dijeron que solo eran 2 hermanos en su casa.
esos me dieron como respuesta el número 2. Hubieron alumnos que me dijeron que tenían 3 hermanos. Entonces esa es mi variable número 3. Hubieron alumnos que me dijeron que tenían 4 hermanos. Esa es mi variable número 4. Sí, voy pintando de colores ya. Hubieron alumnos que me dijeron que en su casa eran 5 hermanos. Eso es número 5. Hubieron alumnos que eran 6 hermanos. Entonces esa es la variable número 6. Y hubieron alumnos que me dijeron que tenían 8 hermanos. Listo, esa es la variable número 8. Ingeniera, ¿y puedo hacer eso? Me van a decir. ¿Puedo hacer eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay datos de 7. ¿Ya? Pero cuando hago una tablita de frecuencia y no hay datos, ya hay un número perdido por aquí, no hay continuidad, ¿qué hago? Voy a agregarlo al 7 y al 8. De todos modos, no va a haber ninguna diferencia. Por un tema de continuidad, es bueno agregar a este numerito que no tiene ningún participante en este juego, vamos a decir, ¿ya? Y lo voy a pintar de otro color, ahí está. Este es el 7 solitario. Nadie dijo que tenía 7 hermanos, pero ahí lo puse. ¿Por qué? Por un tema de continuidad en la tabla, ¿ya? Bien. No importa lo que pase después, ya van a ver por qué. La frecuencia absoluta es cuántas unidades caen dentro de esa variable. En otras palabras, ¿cuántas personas me dijeron que eran hijos únicos? Selecciono, miren qué fácil que es. Selecciono y vengo aquí a mi contador. ¿Y cuántos tenés, contador? 7. En vez de decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agarro, selecciono 7, ¿ok? 7 aquí. Vamos, siguiente. ¿Cuántos tienen 2 hermanos? Selecciono cuántos, 11, muy bien, 11 aquí. ¿Cuántos tienen 3 hermanos? Selecciono 8, muy bien, 8 aquí. ¿Cuántos tienen? Por eso los pinté de colores, para que vayamos más rápido. 4 hermanos, 7 personas tienen 4 hermanos, ok, 7 personas ahí. ¿Cuántos tienen 5 hermanos? 9 personas tienen 5 hermanos, ok, 9 personas van ahí. ¿Cuántas tienen 6? 6 personas tienen 6 y 2, 8, ya. 6 personas tienen 6, aquí ninguna, de aquí 8. ¿Sí? Listo. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Todos tenían 8, Inge. 2 tenían 8, perdón. Bien, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Eso les enseñó Roger. Bien. ¿Qué pasa? Aquí normalmente es donde erramos, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces contamos mal. Cuando esta materia era presencial, se equivocaba un montón, porque imagínense hacer en un papel y estar contando uno a uno. Fregado. En la computadora es muchísimo más fácil. Es mucho más rápido. Bueno, para verificar que todo esto esté bien, la suma de todos ellos, ¿cuánto me debe dar? 50. 50. ¿No? Entonces me vengo aquí arribita y se autosuma. Y solito selecciona la computadora, ¿no? Ya está, 50. Cabal casero. Entonces estoy bien. ¿Ya? Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la que a medida que voy avanzando voy acumulando, ¿no? Es como un carrito.
Cuando ustedes salen en su auto, imagínense, van solitos y dicen, voy a una fiesta, pero no quiero llegar solo, así que voy a recoger a mi amigo, después a mi otro amigo con su corteja y después a mi otro amigo, ¿no? Entonces voy acumulando y es un carrito que va avanzando. Por ejemplo, la primera frecuencia, fíjense, se llama igual, absoluta solamente que es acumulada. Y ese carrito salió primero con 7. Bueno, vamos a simular un camión entonces, en este caso. Salió con 7 de su casa. Después recogió a 11 en el camino. 7 más 11, ¿cuánto es? Sumando, me he olvidado ya. 18. 18, ¿no? Sigue ese carrito caminando. Ya somos 18 en el camión y pasamos por unos 8 más. Son 26, ¿no? Y para que no nos hagamos tanta bola ahí, ¿ven esta crucecita en negrilla? La estiramos acá. ¿Y el último valor cuánto me debería salir ahí? 50. 50, ¿no? Ahí está el 50. ¿Ya? No lo hice desde aquí, lo de la flechita, porque si lo hago desde ahí, todos salen 7, ¿ya? Lo hice desde el segundo. Si desde el segundo ustedes jalan hasta acá, salen los valores, ¿ya? Desde el primero no, desde el segundo, porque en el segundo ya hice una fórmula, y la fórmula fue sumar el anterior más el nuevo valor, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ya, muy bien. Vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, o también le llamamos proporción, ¿ya? La frecuencia relativa tiene valores entre 0 y 1, siendo 0 un 0 y siendo 1 el 100%, ¿ya? Entonces, en la frecuencia relativa vamos a obtener valores de 0 a 1, ¿ya? Y la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido 50, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo rápido este cálculo? Voy a decir, esto es igual a 7, voy a seleccionar la celda donde está el 7 y voy a dividir y voy a poner el valor de 50, ¿ya? Porque si pongo el valor así, 50, y estiro, me sale error, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es, voy a ser objetiva y voy a poner 50, ¿ya? Igual me sale 0.14. Pero cuando yo estiro, salen los otros valores. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia relativa es igual a 70, en la primera casilla es 7, sobre 50. En la segunda casilla es 11 sobre 50. Fíjense, está seleccionado aquí el 11, ¿no? Con colorcito. En la tercera casilla es 8 sobre 50. En la cuarta casilla es 7 sobre 50 y así sucesivamente, ¿no? La sumatoria de esa frecuencia relativa, ¿cuánto me debería salir? 1. 1, ¿no? ¿Se acuerdan? 1 equivalía al 100% de mis datos. Y en este caso, el 100% de mis datos son mis 50 datos, ¿sí? Mis 50 datos que yo estuve recolectando es mi 100% de la información, ¿sí? Entonces, este valorcito, si pongo aquí autosuma, me debe salir 1. ¿Qué quiere decir? Que mi resultado sigue estando bien, no hay ningún problema. La frecuencia relativa acumulada es otro camioncito que va recogiendo, pero recoge las frecuencias relativas. Entonces, el primer valor siempre va a ser igual al primer valor. Mi segundo valor va a ser igual al valor anterior de la acumulada más mi nuevo valor. Y eso, de ahí ya puedo jalar para abajo, ¿no? ¿Y cuánto debería salirme en la última casilla? 1. 1, ¿no? Ahí está el 1. Perfecto. Ahí voy. Bien. Esto se llama
tabla de frecuencia, ¿ya? Cuando hablamos de estadística, seguramente ustedes entraron a la materia y en su cabeza pensaron, uy, voy a ver puros porcentajes, ¿ya? En la estadística se trabaja con proporciones. Fíjense que aquí pongo una palabra en esta casilla, proporciones. Se le llama proporciones cuando van del 0 al 1, ¿ya? Ahora, cuando va del 0 al 100, se llaman porcentajes, ¿ya? Y me van a preguntar, ingeniera, ¿y yo esas proporciones las puedo hacer porcentajes? Pues sí, la pueden hacer porcentaje. ¿Y cómo? Lo multiplican por 100. Entonces, a ver aquí. Porcentaje individual. Porcentajes individuales de cada variable, ¿ya? Selecciono por 100, ya está, 14%, etcétera, etcétera, ¿no? Y si yo sumo todo eso, me tiene que salir 100%, ahí está. Y ahora sí puedo expresarlo con un porcentaje, ¿no? Excelente. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Fíjense ahora en mi cuadro. ¿Qué pasó con el 7? Con la variable 7. No teníamos datos, no pasa nada, es como si no existiera. Si la borramos de este lugar, también es como si no existiera, ¿ya? Y esto nos va a ocurrir, no, ahorita lo puse, fíjense, mis variables son unitarias, hay que decir son un valor, ¿ya? Cuando nosotros vamos a la industria, cuando nos toca hacer las prácticas, nos toca ir a la empresa, ya no nos topamos con este tipo de ejercicio. Es como dicen, este es el ejercicio donde yo les enseño a sumar y después les pregunto cuál es la masa del sol, ¿no? No, mentira, no se asusten. Es el principio, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en la industria? En la industria mis variables no son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Mis variables son cantidades, son temperaturas, son pesos, son tamaño, son humedad, son presiones, longitudes, todo aquello que se puede medir, esas son las variables en una empresa. Como tal, si se fijan, todas esas variables no tienen números unitarios, ¿sí? O no son números enteros, no son las variables discretas. Esto se llama variable discreta. A ver, me olvidé eso. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las discretas y las continuas. Las discretas son con las que yo acabo de trabajar el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Son números enteros, ¿ya? No son fracciones, no son decimales, no son letras del abecedario, no. Son números enteros, ¿sí? Ustedes, personas, son variables discretas porque no puede haber una persona y media, ¿no? O hombre o mujer, ¿sí? Íntegro, completo, no puede haber media cama. Venden cama entera, ¿no? No puede haber media heladera, venden heladera completa, ¿no? Tal vez heladera más pequeña, sí, pero es una unidad. Bien, esas son las variables discretas. ¿Bien? Son aquellas que son números enteros, no son decimales, no son fracciones, no son letras del abecedario, olvídense. Las variables continuas son aquellas que tienen decimales. Y lamentablemente, como son más complejas, son con las que nos encontramos en la empresa. ¿Por qué? Porque cuando vamos, nos dan, vaya a sacarme una muestra de
los pesos de los costales de azúcar, ¿no? Mierda, uno pesando uno por uno, ya este 54.3, este 55.1 y así, ¿no? Entonces, esas son continuas, se llaman continuas porque tienen una continuidad decimal. Bien, hoy día solo hice un ejercicio con variable discreta. ¿Qué quiere decir? Que son números enteros. Pero en la empresa me voy a encontrar con esto de aquí, así que fregaron, ¿ya? Pero vamos a hacer también ejercicios de variables continuas para que ustedes entiendan. Ahora, ¿qué pasa con una variable continua versus una discreta? Cuando hablamos de continua, hablamos de que imagínense, otra vez volvamos a los sacos de azúcar y empecemos a pesar, ¿no? Digamos que esos sacos pueden pesar de 50 hasta 55. Entonces hay algunos que pesan 50.1, .2, .3, hasta 51.1, .2, 52.1, .2, .3, 53, y así, ¿no? Entonces pueden haber como 100 medidas, como 500 mediciones, y esta tablita no me alcanza para poner 500 mediciones hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? Va a pasar que tengo que agrupar las variables. Voy a decir, esta variable va del peso 50 al 51. Esta variable va del peso 52 al 53, ¿no? Entonces voy a tener que agrupar las variables. Aquí están, como son pocas variables, los he puesto así sueltas. Pero en la empresa nos encontramos mediciones que nos van a sacar un dolor de cabeza, que son muchas, y lo que tenemos que hacer con la estadística es agrupar esas mediciones. Hoy solamente vimos el principio básico del estudio de la estadística, que es trabajar con unidades pequeñísimas, ¿no? La finalidad de la clase de hoy es conocer cómo se hace una tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces, mi tablita de frecuencia ya está realizada. Han visto, no sé, con Roger han hecho en la computadora o les hizo hacer a mano. A ver, cuéntenme. A mano. A mano, ¿no? Sádico, ya. Computadora, chicos, conmigo, ¿ya? Si se dan cuenta, es mucho más rápido, me tardo menos, me equivoco menos, y la computadora lo hace todo, ¿no? Entonces es mucho más ágil el cálculo. Bien, porque la empresa no me va a esperar a que yo agarre mi papelito y empiece a calcular uno por uno todo, ¿no? Porque son datos y datos y datos. Y lo que hay que hacer aquí es preciso. Hoy día lo hice en Excel. Hay un programa que se llama el SPSS Statistics, ¿ya? Que también lo hace. Solo que no les enseño todavía, porque si les enseño, ustedes lo meten y me dan el resultado, pero lo que necesito que ustedes sepan es el proceso de elaboración, de dónde salen. Por eso es que yo hablo acá y lo que me olvidaba, procesa, ¿sí? Procesar los datos. Hay muchos estudios que se pueden sacar a través de esta tablita de frecuencia. Sí, esta tablita de frecuencia es solamente el inicio. Ya después vamos a ver lo que son la media, la mediana, la moda, las desviaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, voy a volver a mi tablita. ¿Y qué me puede predecir esa tablita? A ver, puedo preguntar aquí. Digamos que hay un examen, que despuesito de esta clase hay un examen, y yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que 5 alumnos, obviamente del dato realizado, cuál es la probabilidad de que 5 alumnos, de que los alumnos tengan 5 hermanos en mi clase? Digo, a ver, 5 alumnos, la probabilidad es ¿del qué? Del 18%, ¿no? Ya está. ¿Cuál es la probabilidad de que mis alumnos tengan 3 hermanos?
¿Cuál es? ¿El 26%? 16%. De que X sea igual a 3, tengo acá, individual. 16%. ¿Ya? Estoy hablando, fíjense, de que X sea igual a 3. Y aquí en la anterior hablé de que X sea igual a 5. ¿Ya? O sea, ni más ni menos. Ahora, ¿cuál es la...? Ahora vamos a ver si me captaron o no me captaron. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 7? Cero. 96%. 96. Menor o igual a 7. Entonces X puede ser 6, puede ser 5, puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1. Ahí está. Por eso es menor o igual a 7. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Jejeje. ¿Cuál es la probabilidad de que en el curso los alumnos tengan más de 5 hermanos? A ver, lo voy a acomodar un poquito. Ya. Vamos a traer aquí arriba. No quiere tener de máquina. Ahora sí, a ver. Saquen sus conclusiones. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 5? 34%. ¿De dónde sacó eso? Sumando los porcentajes de 5 a 8, hermano. O valor de... ¿De aquí a acá? Sí. A ver. 34%. ¿Está bien? X va a ser igual a 5. Dice mayor o igual a 5. Entonces, lo que salió en 5 más lo que salió en 6 más lo que salió en 7 más lo que salió en 8. Ingeniero, también se puede sacar restando 1 menos 0,66, que sale igual 0,34. Claro, se puede también así. Igual a 1 menos 0.66, que igual le sale 34. 0.66, ¿por qué? Porque esa X no contempla 4, ¿no? Dice que no lo toma en cuenta ninguno de estos de acá. Entonces también puedo hacer de esa forma, no hay problema. Excelente respuesta. Bien, para eso nos sirve esta tablita de frecuencia, ¿ya? Porque yo, fíjense, es un primer indicio de un estudio. Entonces puedo decir en mi curso la probabilidad de que ta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conozco, ya les pregunté y hay un antecedente. Bien, aquí voy a terminar la clase, pero la siguiente clase voy a empezar con el examen. Y el examen no es difícil, es en un Excel, es una tablita muy similar a esta, ¿sí? Pero es una tablita a la que le voy a quitar datos. Ya va a estar llena la tabla. Lo único que voy a hacer es quitarle algunos datos de por medio. Entonces ustedes se la tienen que ingeniar y completarme esa tablita. ¿Ok? Bien. ¿Alguna consulta, jóvenes? Nosotros la vamos a rellenar a mano, ¿no, ingeniera? Sí, la pueden rellenar a mano. No está difícil de rellenar ¿El a mano. documento de esta clase lo va a pasar? Se los paso, jóvenes, en este momento. Ingeniera, ¿el examen igual se va a poder hacer en Excel? En esta situación lo vamos a hacer a mano porque como les voy a dar la tablita ya hecha, no van a tener mucho inconveniente. A ver, denme un segundo, no se desconecten hasta que les pase el documento porque después me voy sin enviárselo.
Ujú.